Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras Habladas número 28. El día de hoy tenemos un análisis muy interesante a una serie que tiene poquito que se estrenó en Netflix y que nos pareció a Aranza y a mí particularmente interesante por la temática y porque toca y se mueve por los bajos mundos de las humanidades. Entonces, bueno, Ari, ¿cuál es nuestro capítulo de hoy? Hoy hablaremos de la serie La Directora que salió en Netflix este año. Entonces va a ser un debate muy, muy interesante. Así que acompáñenos a este fantástico episodio. Vamos a la intro y comenzamos. Hola Aranza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte una semana más aquí en Letras Habladas. Muy bien, Miguel. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, bien. Antes de comenzar, creo que, bueno, igual no lo comentamos fuera del Ari y la voy a agarrar de bajada a Ari, pero les queremos platicar, tenemos por cuestiones ahí de agenda y de complicaciones, Letras Habladas va a entrar en una parte de proceso como que offline, ahorita nos vamos a ir off, así que quizá probablemente vamos a buscar la manera de rescatar el mundo de Sofía y manejarlo de otra manera, pero por el momento ahorita las citas que teníamos los sábados cada 15 o cada 3 semanas, las vamos a dejar como que pausaditas, así que pues seguimos transmitiendo Letras Habladas normal todos los martes, pero esta emisión del sábado, que fue, en teoría también fue un intento, un experimento y íbamos probando algunas cosas, lo vamos a dejar un poquito fuera, ¿verdad, Ari? Sí, igual como dices, a lo mejor se me ocurre que como tal no hemos hablado del tema en específico en un letras de un episodio así de los grabados. Entonces se me ocurre que podría ser también como una forma de abordar el mundo de Sofía de otra manera que también pueda ser interesante, ¿no? Así es, entonces no piensen, no nos pierden, simplemente no nos dejan de ver en vivo, pero seguimos transmitiendo fielmente como cita de doctor todos los martes aquí bueno, en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas habidas y por haber de podcasting. Sin más, vamos a entrar porque ya saben que como queremos salir en Instagram, tenemos que irnos un poquito rápido, así que vamos a comenzar. Como les platicaba Ari, vamos a hablar de la serie The Share o La Directora, que es una serie de este año con, bueno, ahorita les voy a decir el nombre porque yo no sé quién es, pero si ubican Grey's Anatomy, es una de las actrices que sale ahí. No es Grace, es otra. Y es interesante porque se maneja el sentido, bueno, el contexto así muy, muy rápido. Ella es la primera directora de la Facultad de Letras en una universidad de Estados Unidos. Entonces llega con toda esta ola de pues, ser la primera mujer, toda la responsabilidad y todo lo que conlleva pues, este campo, ¿no? Este lugar. Y se desarrollan muchos temas adyacentes, que es lo que vamos a tratar de aterrizarlos y de reflexionarlos y cómo pues entre uno de los primeros spoilers que vamos a dar, cómo a veces las redes sociales son tan poderosas que pueden destruir la vida de una persona en tan solo 2, 3 minutos. Pero bueno, Ari, no sé si quieres hacernos algo más técnico de la serie antes de darle de lleno. Bueno, sí, esta es una serie de Netflix que salió este año, en 2021. Tiene 6 episodios, o sea, es una temporada, 6 episodios, entonces son realmente muy cortitos. Cada episodio dura 20 minutos. Y la protagonista es Sandra Oh, que en realidad la conocemos más a través de Grey's Anatomy y ella actúa como Christina Young. Entonces, pues ella es en sí la protagonista o la principal, junto con Jay Duplass, que es este hombre del que nos hablaba Miguel, que está en una situación de duelo y se llama Bill. Entonces, sí, es muy interesante la serie, ya iremos viendo o le iremos desglosando ahorita. Así sin spoilerles, bueno, los vamos a spoilear, ¿verdad? Entonces, advertencia spoilers, pero imagínense, llegan a su primer día, llegan como directores, como los meros meros, ahí como los jefes de jefes, y lo primero que les dicen es, aquí hay una lista de tantas personas, de todos los docentes que tienes en la cartera, y hay varios docentes que están como que en el ojo del huracán porque, pues si no funcionan, si no captan más alumnos, se van a ir para afuera.
Lo particular de estos docentes es que son tres y son tres personas mayores. Y creo que, bueno, eso es lo primero que me gustaría a mí rescatar, porque quizá yo lo traigo muy apego a lo que es de la serie Grace and Frankie, que quizá algún día la vamos a tomar también por acá, que es una de mis series favoritas de Netflix en general. El cómo resaltan al adulto mayor, cómo le dan una importancia. Y en este sentido, tanto como protagonistas, porque muchas veces, y en la mayoría de las series o películas, siempre cuando sale una persona mayor queda relegado al abuelito, queda relegado a la persona que simplemente aparece ahí, pues por aparecer, pero que no tiene un peso en la trama. Y estos personajes de una u otra manera tienen un peso, interactúan de alguna manera, influyen, y eso amena toda la trama, creo que le da una significancia a lo que es la serie en general, porque te habla de dar este peso y este protagonismo a las personas, sumado a que dentro de la trama se rescata cómo ellos, bueno, son personas que tienen 35 años en la institución y cómo la actualidad se esfuerza por descartar lo antiguo, porque quiere tener gente nueva, porque quiere tener gente que atraiga, porque la experiencia ya a lo mejor no se considera como antes, ¿no? Antes el adulto mayor y en muchas culturas el adulto mayor es visto como alguien de respeto y alguien al cual le vas a aprender. Y en muchas empresas, en muchas instituciones, incluso una de una de ellas tres comenta, ¿no? Yo entré a esta área porque yo sabía que si envejecía, pues me iban a tratar bien, pero al final del día no me trataron bien, todo lo contrario, me están corriendo. Entonces creo que este sentido de cómo se nos da por querer descartar lo antiguo es algo que corremos el riesgo en la sociedad, en lo actual está sucediendo, y quizá en humanidades también va a ir por allá o puede ir por allá. Nos estamos cada vez apostando más a aquellas revoluciones, a aquellos movimientos, aquello que rompe, aquello que propone algo nuevo, y cada vez lo antiguo, los pensadores viejos o los pensadores que sentaron algunas bases quedan ya más relegadas y queda como que, ok, lo dijeron, pero ya no nos sirve. No sé, ahí tú, Ari, cómo lo veas y qué te parece esta parte del adulto mayor, tanto en una serie como en la trama en general. Em, bueno, no sé, o sea, no puedo hablar como de general pero por ejemplo, en México, bueno, yo siento que mi percepción es distinta en la parte de humanidades. Creo que en la parte de humanidades se quiere aferrar mucho a lo pasado y a lo antiguo, y creo que eso es un problema. O sea, creo que eso ha sido un problema. Por ejemplo, en la parte de la academia se tiende a hacer esto y no digo que esté mal retomar a lo pasado porque es muy importante y sienta las bases de lo que nosotros hacemos hoy, pero creo que mucho en exceso al final pues es muy malo. Entonces podemos irnos como a los dos lados, ¿no? O sea, mucho en exceso de retomar lo que ha habido antes es malo y creo que ese es el problema actual de las humanidades. eh, bueno, quiero decir de las humanidades en general, pero a lo mejor sí en filosofía, puedo decir desde mi experiencia, ¿no? Pero también mucho de lo nuevo, sin retomar las bases, también es súper complejo, ¿no? Y creo que esta serie de alguna manera lo aborda, ¿no? O sea, como que pone ese problema sobre la mesa, entonces se me hace muy interesante. Y obviamente está esta parte, como tú dices, ¿no? Del respeto que se le da a esos profesores que en su momento fueron muy exitosos y que de repente dejaron de tener alumnos, ¿no? Y tenían sillas vacías, o sea, estamos hablando de más de la mitad del salón. Ni siquiera yo creo que completaban una cuarta parte del salón lleno. Entonces esto también nos dice algo eh, de que se está fallando, ¿no? Y podemos ahí como ponernos a evaluar en qué se está fallando, porque no es algo que solo pasa en la serie, sino que al final es algo que está pasando hoy en día en muchísimas universidades, ¿no? Sobre todo porque en la universidad tú tienes esta opción de, bueno, no, en algunas universidades, ¿no? Tienes esta opción de meter esas carreras de humanidades y como mucha gente piensa que estas son de relleno y eso se me hace, no sé, se me hace algo muy triste. En una ocasión, justo creo que la semana pasada veía un comentario en Facebook de alguien que decía, comenten sus clases de relleno y por qué las odian, y entre ellas estaba filosofía, en muchos de los casos. O sea, en muchos de los casos estaba filosofía es clase de relleno. Y no sé, un filósofo podría leer esto y ofenderse. O sea, leer esto y decir, ¿cómo va a ser filosofía clase de relleno? Pero yo cuando lo leí me sentí como un poco decepcionada, pero no por los alumnos, sino por los maestros. Yo creo que cuando algo no está funcionando bien en una clase, cuando ven bueno, cuando un alumno ve tu clase como de relleno, y estamos hablando de una mayoría, no solo de uno,
O sea, cuando una clase entera ve tu clase como relleno, creo que ahí dice más del profesor que del alumno, ¿no? Entonces también hay que ser, yo digo, o sea, evidentemente no quiere decir que tu capacidad de enseñanza sea mala, sino al contrario, es todo siempre, sobre todo, por ejemplo, lo vemos ahorita con la pandemia, tenemos que empezar a tener como esta capacitación o esta forma de ver cómo podemos adaptar lo que antes enseñábamos de una manera a una generación distinta y cómo ahora junto con los movimientos sociales, junto con las problemáticas actuales, se puede adaptar eso. Y creo yo que por eso digo esta parte de que al final creo que señala más del maestro que de la materia, ¿no? Eh, En esta parte de la dualidad, estoy de acuerdo, sí creo que debe de haber un balance, como dices, en esta parte de cómo, por ejemplo, muchos maestros en la pandemia lo vimos. Creo que quizá, bueno, no solo en México, en todo el mundo, como quizá eh, eminencias, doctores, lo que sea, que estaban acostumbrados a su clase magistral y de repente siéntate en Zoom y ponte a dar una clase, les complicaba, ¿no? Incluso porque a lo mejor quizás saben mucho de una cosa, de filosofía clásica, pero no saben a lo mejor prender un ordenador o no saben configurar una cámara o lo que sea. Y cómo también se llegó al otro extremo de burlarse, ¿no? Porque muchos, conociendo la burla de los típicos estudiantes, pues burlándose del profesor de su ignorante y quizá eso desprestigiando también la clase, ¿no? Como un niño de 5 años puede manejar un iPad y a lo mejor un profesor de 70 con 2 doctorados no puede configurar una computadora y se puede prestar esta mofa. Pero a mí me hizo me pegó mucho esto del adulto mayor. Quizá no a lo mejor en humanidades, pero yo lo veo, por ejemplo, en las empresas, cómo está estos cambios generacionales. Y a veces entran los chicos, entran los jóvenes, entran con pues una onda diferente. Y hay empresas e instituciones donde se trabaja de una manera y se ha aprendido a base de la experiencia, se ha aprendido, hay manuales, hay procesos, hay una serie de cosas que se tienen que seguir y que se han llegado a ellos precisamente por esta experiencia. Llega una persona y lejos de aprender y beber de esto, quiere hacerlo a su modo, o incluso te ofendes, ¿no? Como joven, no sé, te ponen a hacer una labor manual de X cosa y a lo mejor tú lo estás haciendo mal porque piensas que lo estás haciendo bien, llega alguien y te dice, oye, es que así no se hace, se tiene que hacer de esta manera o lo correcto es de esta forma. Y tú te ofendes y te indignas. Y esta es, creo que es la parte a mí que me chocó porque yo lo veo mucho en las empresas, como esta situación de descartar lo viejo porque está viejo, porque ya pasó su etapa, porque ya tiene 60 años y no valorarlos, sino atesorarlos como estas personas que te pueden, si bien tienen pensamientos arcaicos y a veces quizás son un poco cerrados, también en la serie plantean uno de los personajes es un poco obcecado a negarse, a adaptarse a los nuevos tiempos. Creo que también es aprender cómo esta valoración que antes se tenía culturalmente, ¿no? Como el adulto mayor, incluso antes el adulto mayor era el líder, no era el joven, ¿no? Quizá luego algunos gobiernos lo llevan al extremo teniendo todo un gabinete de personas mayores, pero creo que en el sentido estructural sí es beber un poco de la experiencia y sabernos seducir también por ello, no cerrarnos, porque a veces como jóvenes estamos con yo salí de la universidad con los nuevos modelos y ahora yo sé que en el iPad se hace mejor, en la computadora y no sé qué, ¿cómo tú me vas a enseñar a hacerlo por dibujitos, lo que sea? Y cuando te topas ahora sí que en actividad de campo y haces algo que se ha hecho desde hace tiempo y que tiene un por qué se ha hecho de esa manera, creo que también es ser un poco humildes y beber un poco ok, podemos quizá fusionarlo. Luego, bueno, retomando un poco, hay una serie se llama Trabajadores Milagros con Danny Trejo, está en HBO Max, son 2 temporadas. La segunda habla un poco de la Edad Media y en una de estas, la primera escena de el primer capítulo, eh, hay un señor, uno de los protagonistas, su trabajo en la Edad Media era limpiar excremento, era su oficio y era un oficio que se transmitía de generación en generación. La hija, por consecuente, ya cuando llega a la edad mayor, pues va a heredar este cargo. Y él lo hacía con una pala muy pequeñita, muy chiquita. Y él lo hacía así porque su papá le había dicho así. Cuando la hija llega, a la hija se le ocurre, dice, oye, pues le pongo un palo más largo, no me agacho, no me contamino tanto y puedo hacer el mismo trabajo diferente. Y ahí contrasta la parte como el adulto mayor se cierra y está aferrado primero a que no, porque a él lo enseñaron a que era de esa manera y que tenía que ser de esa manera. A posterior al final, pues sí, ya él entiende
lo hace y dice, ah, sí, ya no me ensucio, ya no huelo. Entonces, es como que esta dualidad, ¿no? Lograr este mix. Y creo que ahí uno de los dos tiene que ser más prudente. Y a veces quizás el joven el que tiene que ser un poco más empático y no desesperarse, ¿no? Es como quizás decir, bueno, vamos con calma, vamos poco a poco, vamos enseñando. Y así como yo puedo beber del mayor y aprender, también yo le puedo enseñar, pero va a ir a otro ritmo diferente a mí. No lo puedo poner a, siéntate en la computadora y aprenden 2 horas a manejar Zoom, porque no lo va a hacer. Entonces, tener esta paciencia, creo que eso nos falta mucho a los jóvenes en esta, o le falta mucho a los jóvenes más bien. Ya me subí en el barco, pero no, en esta inercia de ser todo efímero, de ser todo rápido. Pero bueno, no sé, si quieres algo por ahí o le seguimos con otro tema. No, creo que igual, o sea, concuerdo mucho en esta parte, ¿no? Creo que es muy importante saber los procesos, ¿no? Que las cosas se han hecho por algo en cierto tiempo, ¿no? Pero también hay, y también es muy valioso porque muchas veces, como tú dices, creo que esta parte de que nos sentimos atacados cuando se nos corrige algo es porque creemos que estamos perdiendo autoridad y lo cual no es verdad, porque tú puedes hacerle una retroalimentación a alguien desde un lugar en donde no ataque su autoridad, y de hecho si atacas su autoridad ya no le estás haciendo una retroalimentación, sino ya es un ataque personal, ¿no? Entonces, creo que podríamos cambiar esta mentalidad de decir, esto es retroalimentación, esto es para mi crecimiento y esto es para el crecimiento, supongamos, de la empresa, y no es como algo personal a mí, ¿no? Entonces, creo que podría ser esta parte, pero también creo que debe de haber flexibilidad de los dos lados, ¿no? Eh, no sé, o sea, no me gustaría generalizar, pero es decir, creo que en los adultos mayores quizás esto sea más complicado. Eh, en el sentido de que sean como más flexibles en estas cosas, porque igual que nosotros, también lo van a ver como, oye, estás cuestionando mi autoridad. Y no digo que sea algo malo, es algo normal, ¿no? O sea, si llega alguien y te dice algo, tú lo ves como, claro, o sea, me está atacando a mí, pero creo que tendría que haber flexibilidad de los dos lados para que funcionen, porque en realidad, como tú dices, si se combinaran las dos partes, saldría otra cosa muy distinta, ¿no? O sea, saldría algo impresionante, que es no dejar de lado desde dónde vienen las cosas y cuáles son las raíces de lo que se está haciendo y también de lo nuevo que se está haciendo. Y creo que tiene que haber como esta reflexión de los dos lados, o sea, este cuestionamiento de decir, por ejemplo, yo como joven, voy a cuestionar lo que se ha hecho durante 50 años de la misma manera, porque es algo natural, ¿no? O sea, decir, ¿realmente esto está funcionando o hay una forma de optimizarlo? Y decir también del otro lado, oye, esto que tú estás haciendo de forma rápida, ¿se está haciendo bien o vale la pena hacerlo como lo hacíamos antes? Entonces creo que tiene que haber esa reflexión y ese cuestionamiento de los dos lados, no en un sentido de decir, ah, yo tengo razón, sino en un sentido de cómo podemos optimizar esto. Entonces creo que sí, sí, concuerdo completamente en eso. Ahora vamos a la parte de lo más sabroso en la trama, que es creo que lo que da un poco el hilo conductor a todo, en general todos los capítulos después creo que a partir del segundo es cuando empieza el drama, empieza todo el deschongueso. Eh, el protagonista, el segundo protagonista, que es el que mencionaba Ari, viene siendo como un intento de pareja de la protagonista, pero no, un intento de pareja fallida, es viudo, acaba de perder a su esposa un año atrás, es un escritor muy reconocido, es como que el rockstar de la universidad. Y en una de sus ponencias, bueno, en esta parte enredado entre el duelo, entre que estaba triste, en que no superaba la pérdida y en que esta especie de filtreo que tenía con la que es la directora ya en ese momento, pues le da como cierta confianza de poder hacerse el rebelde y tener ciertos privilegios. Un día llega tarde a una clase, empieza a exponer, se le ocurre hablar en la clase, contextualizar sobre el fascismo, y en una de esas, y para evitar que luego nos hagan algo así, se le ocurre hacer el gesto que hacía para saludar a Hitler. A alguien se le ocurre o varios estudiantes se le ocurren en estas clases magisteriales, lo sacan el móvil y están grabando precisamente cuando él levanta la mano. En esos momentos, al mismo tiempo, con la rapidez, con lo efímero de las cosas, pues le ponen filtros, le ponen la gorrita, le ponen este bigotito y todo, y lo empiezan a viralizar y esto se empieza a hacer pues una bola de nieve que empieza a crecer. Él evidentemente, porque lo manejan como que el personaje
estaba promoviendo el fascismo, estaba promoviendo y estaba hablando bien de la situación. Y cómo aquí van tres cosas como de la mano, es la viralización, como algo que fue algo tan pequeño en un momento tan concreto, en unos pocos segundos se pudo hacer tan viral, como la destrucción en las redes sociales, lo que podemos llegar a hacer, el poder que tienen, mal poder, el contexto, cómo a veces descontextualizamos personas, descontextualizamos cosas y a veces pasa mucho ahorita con a lo que venimos con la cultura de la cancelación, como a veces solo una frase o solo una pequeña estrofa o algo cortito que decimos en algún lugar puede ser descontextualizado y se nos puede argumentar de que, no sé, decimos algo, no sé, a favor de X personaje, porque estamos hablando en contra y mencionamos algo, y alguien lo saca de contexto y dice que estamos apoyando a tal movimiento. Entonces, como también el contexto es importante siempre ante cualquier noticia, ante cualquier situación, y cómo viene entonces la postura de la cancelación y destruyen la vida del personaje, porque no solo empieza él obviamente a degradarse como persona, lo sacan de la universidad y viene todo este efecto dominó hacia él. Entonces, cómo estos tres elementos se ven tan marcados ahí y son tan reales y actuales, ¿no, Ari? Yo no sé cómo lo ves tú en esta situación. Sí, ahí vemos completamente la parte de la cultura de la cancelación, ¿no? Y como ya lo habíamos mencionado, creo que eran uno de los primeros episodios del podcast que hablábamos justo de esto, ¿no? Y de lo importante que era contextualizar, sobre todo, o sea, eh, pues en este caso tuvo la mala suerte, ¿no? De que lo grabaron haciendo el saludo este, de, de los nazis, pues, pero como esta grabación justo la subieron, se hizo viral y entonces lo descontextualizaron y esto obviamente afectó gravemente su reputación. Era un profesor antes de eso muy respetado, que por su misma situación de duelo ya no había estado dando las clases como antes, pero los alumnos seguían yendo porque lo respetaban, ¿no? Y a raíz de esta situación, los alumnos pasaron de amarlo, idolatrarlo, a odiarlo completamente, ¿no? Y pues es como una lástima ver esto, ¿no? Porque también era como esta situación se sale de las manos tan rápido, ¿no? O sea, las redes sociales es de un día para otro, o sea, un día lo subes y al día siguiente ya tienes el problemón ahí esperándote, ¿no? Entonces creo que también para las autoridades era muy difícil actuar sobre esto y decir, nosotros, ¿cómo le hacemos acá, no? O sea, por un lado, le creemos a nuestro profesor, lo cual creo que debería hacerse también, ¿no? No debería solo abogarse por el alumno, sino por los profesores y obviamente como cuestionar ambos lados, pero en este caso ellos sabían que se había sacado de contexto a ese profesor. Eh, y había alumnos que podían atestiguar eso también, pero creo que también la universidad, la misma universidad estaba en una situación difícil y es algo que hoy vemos muchísimo, ¿no? No solo pues en esta parte del racismo, la discriminación, etcétera, sino lo vemos también mucho en el acoso sexual, ¿no? Es a quién le creo y cómo actúo, o sea, al profesor o a la alumna. Entonces creo que también falta mucho sobre empezar a definir como estas políticas dentro de las universidades para empezar pues no sé, como a hacer los procesos un poco más eficaces y sobre todo que se tomen en cuenta ambas partes. Entonces creo que igual, o sea, por una parte estaba el problema que ve en la universidad y por otro la parte de la cultura de la cancelación en las redes sociales, ¿no? Que también es, como sabemos, un peso impresionante cuando sale un video, cuando sale algo que te deja a ti mal. Es muy dura esa presión que recibes, ¿no? Por parte de redes sociales. Es que como dices, creo que aquí lo que influye que es el peso de la mayoría, ¿no? Que tenían de una u otra manera esta bola pues, de nieve que les caía encima y esta presión que no sabías qué hacer, no sabían qué hacer pues, en las universidades. Creo que también aquí falta, y no solo a nivel universitario, sino a nivel general, cómo poder legislar cosas de Internet. El otro día, en relación, por ejemplo, con lo que pasó en Facebook este lunes y cómo ese lunes que se cayó Facebook, no se cayó Internet, se cayó Facebook, aclarando, o sea, para matizar, porque Facebook no es Internet, se cayó Facebook. En ese mismo momento estaba hablando una ex trabajadora de la empresa, argumentando, bueno, dando
informando sobre cosas que sabe la compañía, que no importando que hace daño a los usuarios, lo sigue fomentando y sigue fomentando el algoritmo para seguir perjudicando a las personas. Dentro de eso, los senadores y los que estaban en el Congreso intentaban explicar algunas cosas, entenderlos, y no entendían los conceptos. No sabían que era una dirección IP, no sabían cómo funciona Internet, no sabían muchas cosas. Y entonces es donde se queda una reflexión y dices, ¿cómo una persona que no tiene idea de lo que está metido va a legislar? ¿No? Como pasa, por ejemplo, con lo que está el EGRP, que son estas, el motivo por el cual sale siempre que entras a una página web, incluido Filosofía en la Red, un banner que dice que tienes que aceptar que se te sigan cookies y estas cosas y que hay una protección de datos y todo esto, pues realmente no sirve para nada, pero se hizo porque tienes un pensamiento antiguo, tienes unas ideas antiguas y no entiendes cómo funciona la red. Creo que en ese sentido, la universidad en general y muchos lugares, obviamente no sabes lidiar con esto porque es algo nuevo, es algo que te enfrentas y es algo que no puedes controlar, porque aquí esto se sale de control. O sea, estaba en redes, luego noticias, luego viene que es una universidad privada, entonces muchos estudiantes, el dinero, o sea, vienen tantos intereses de por medio que al final del día estaban asfixiados. Pero que creo que debería premiar, como siempre, por la presunción de inocencia, ¿no? Al final del día, a él le exigían que hiciera una disculpa, no le, y él quería hablar, y en lugar de apoyarlo, decir, bueno, a ver qué vas a hablar, qué vas a decir, cómo lo vas a decir, contrataron a una persona que es de estas personas de social media que para contener crisis, pero en plan de expide una disculpa firmada y en donde tú aceptes que lo estás haciendo, que la regaste y ya continúas. Y no, bueno, te asesoramos para que des una buena disculpa, plantees tus argumentos y te seguimos y te apoyamos. O a lo mejor no te apoyamos, pero simplemente damos estas dos opciones, ¿no? Que hablen los estudiantes, que hables tú, se balancea, hay un juicio justo, hay algo imparcial y podemos decidir si realmente estabas descontextualizado o estabas apoyando al nazismo. Creo que esto es triste, porque al final del día, como lo comentas tú con las denuncias en acoso sexual, en violaciones, sí es terrible cuando te enteras o cuando lo escuchas, pero a veces te llevan tanto las vísceras que no sabes también, no le das la oportunidad, lo que hemos comentado en otros episodios, a la otra parte de decir, oye, a lo mejor sí, oye, a lo mejor no, oye, dame de perdido pues esta presunción de defenderme, de alegar, de discutir, no simplemente como que acusar y en esta acusación desacreditar a la otra persona, que es lo más terrible, porque al final del día él no lo dejan defenderse, era inocente y, y pues se les desgracia, o sea, fue la estocada final a la muerte de su esposa, que también aquí yo le comentaba a Ari antes de entrar, como a mí me da risa contrastando el episodio pasado de Howard, las que no lo vieron se lo vamos a dejar por aquí colgadito, sobre Belleza Inesperada, que también habla de una situación de duelo, de se pierde a su hija, pero como el personaje está triste y bueno, tiene una depresión terrible y sin ganas de vivir, y como este personaje, bueno, al menos a mí me da la impresión que a veces agarra a la esposa como bandera para que le tengan lástima a él. O sea, no es que no esté triste, no es que no sienta la pérdida, no es que no esté en duelo, pero es como que cuando le conviene, soy viudo y estoy triste y tengo un año que le perdí, y cuando no le conviene, pues sí, sí puede filtrear con la directora, sí se siente objeto de deseo con una alumna que al final estuvo divertido cuando va y él siente que la alumna lo va a acosar y se le va a poner casi casi, se le va a desnudar la alumna, saca una, revise mi obra porque tengo un libro y quiero que me lo revise para que me dé su opinión. Y como él ahí no está triste, ahí no se siente viudo, ahí no se siente desolado, ¿no? Entonces creo como, al menos no sé, en ese sentido, como a veces también podemos agarrar ciertos eventos de la vida para que nos tengan lástima, en el mal sentido, que los potencializamos hacia otra manera y nos queremos aprovechar de ellos para hacer otras cosas. Y pues, ¿cómo, digo, qué hacer, no? ¿Qué hacer con estas situaciones? No sé, quizá haciéndolo personal para no ponernos a solucionar el mundo, si tú fueras la rectora de esa universidad, ¿qué harías? Harías así, planteando un mundo ideal o una utopía en donde tú fueras la rectora y tú querías, para no plantearnos así como que el mundo tiene que hacer o las universidades del mundo mundial tienen que solucionarlo, háganse qué haría. No, pues no sé qué haría. O sea, te lo puedo decir también como experiencia porque, o sea, no sé si, yo creo que, supongo que a varias personas quizá les ha tocado oír un caso de algo así que pasa en universidades. Ah,
Por ejemplo, a mí me ha tocado presenciar varias veces cómo se hace una acusación contra un profesor sobre acoso sexual. Y es una situación muy difícil porque por una parte, no sé, uno en su enojo, y por ejemplo a mí que una vez me tocó presenciarlo muy de cerca, yo decía, es que, ¿por qué le darían oportunidad a él de defenderse? ¿No? Si es obvio, por ejemplo, en los casos en los que es obvio que el profesor, y hay pruebas, ¿no? Que el profesor sí acosó sexualmente, ¿no? O sea, pero podemos hablar en general de varios casos, ¿no? De que agredió a un alumno, de que hubo una situación de racismo ahí, ¿no? Entonces, cuando hay evidencias, yo decía, pero ¿por qué tendrían que defenderse? Pero también uno ya pensándolo con cabeza muy fría, eh, yo decía, bueno, o sea, creo que al final, pues podríamos apelar a esta defensa, ¿no? Porque es dignidad de la persona, ¿no? O sea, porque es la integridad de una persona al final que hizo daño, sí, que de alguna manera, eh, bueno, que dañó gravemente a otra persona de una manera en que ni siquiera se le puede resarcir ese daño, pero podríamos ponerlo como en la balanza de decir, eh, bueno, o sea, pero hay un sistema de justicia que opera de esta manera, y entonces a lo mejor a nosotros no nos agrada demasiado que esa persona pueda defenderse o pueda hablar o pueda decir algo, pero si el sistema que nosotros tenemos de justicia en la mayoría de los países apela a esto, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿No? Quizás por la dignidad, yo lo pensaba en este sentido, ¿no? Por la dignidad, por la integridad de la otra persona, ¿no? Entonces, creo que siempre tiene que haber esta parte de investigar, evidentemente, ambas partes, sobre todo porque también estamos hablando de la reputación de un profesor, que también es una persona, ¿no? Y yo no digo que ahí sea más importante el profesor, ni tampoco que sea más importante el alumno. Los dos son importantes, pero de formas distintas. Entonces a los dos se les va a escuchar y no tiene que haber preferencia por ninguno. Pero lamentablemente creo que hoy todavía nos faltan muchas herramientas y mucha educación en general, o sea, mucha educación en violencia de género, mucha educación en violencia en general, ¿no? Mucha educación sobre todos esos sistemas que favorecen o estimulan la agresión hacia los otros a través del racismo, a través de la discriminación, del clasismo, etcétera. Entonces, creo que todavía nos faltan muchas herramientas para poder empezar a evaluar cómo sería la forma más justa de presentar todas estas cosas, pero creo que, y algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, obviamente, creo que tiene que haber un comité de ética y eso lo hay en todas las universidades, ¿no? Entonces, creo que ese sería un punto de entrada importante, ¿no? Y sobre todo hoy que vemos como muchas denuncias, en este caso de, no sé, como de agresión sexual, y estoy hablando de agresión sexual hacia mujeres y hacia hombres, debería de haber también entonces un departamento con personas de a lo mejor decimos, ok, no podemos educar a todos de un tirón, pero sí podemos entonces buscar a personas que estén especializadas en esto, que lleven la gestión de estos casos y a la par que estén encargados de impartir o de fomentar esta cultura, ¿no? De la no agresión en cualquier sentido. Entonces creo que eso sería lo principal, una cultura primero de prevención en las universidades, porque hablar en un sistema, o sea, en el sistema en general, estaremos hablando casi de años, pero creo que implementarlo así en las universidades sería lo más rápido, lo más eficaz y lo más adecuado para que cuando estas situaciones se presenten, por lo menos podamos tener o decir, bueno, tenemos un lugar sólido, o más o menos sólido, donde pararnos, que si nosotros como directivos lo hiciéramos así tal cual, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú? Que sea No, lo... y matizar la parte, o sea, una cosa es, por ejemplo, la presunción de inocencia que nos puede costar mucho cuando, por ejemplo, lo vives o lo experimentas, pero también, o sea, una cosa es presunción de inocencia y otra cosa es lo que a veces otras instituciones hacen que esconden al implicado y se lo llevan a, o lo cambian de lugar, o sea, también, o sea, una cosa es, creo que es difícil conseguir esta parte, ¿no? Cómo lograr esta balanza y quizá algo importante y al final lo resaltan uno de cuando hacen este supuesto juicio que al final termina sin serlo, cómo tiene que ser quizá este comité que plantea esta idea, esta estructura, incluso gente externa de la institución, gente que no tenga un vínculo con las personas, porque invariablemente, por ejemplo, la directora tenía un vínculo afectivo con el implicado y pues no iba a poder ser imparcial, al final ella lo reconoce, es que yo no voy a ser poder imparcial, incluso los mismos profesores, la misma plantilla laboral, ¿cómo vas a emitir un juicio a tu compañero y a lo mejor si lo odias o si te cae mal,
lo mejor sí puede ser más visceral y si te cae bien te va a complicar el juicio. Entonces, creo que en ese sentido sí, un comité que promueva, pero que también que al momento de estas situaciones sea alguien externo que pueda decir, yo no tengo ningún vínculo con nadie y voy a poder ser lo más objetivo posible en las situaciones. Escuchar a las dos partes y emitir una opinión o un juicio en base a lo que determiné y si es culpable, pues, todo el peso de la ley o todo el peso ético, moral y lo que conlleve, y si es inocente también buscar resarcir esa dignidad, porque también al mismo tiempo se pierde la dignidad, se pierde la reputación de la persona y esto está cruel, ¿no? O sea, cuando una persona es inocente y le degradan a su reputación de años, es como que, ¿cómo la va a recuperar? Porque ya va a ser visto como el que estuvo implicado en esta cosa, ¿no? Y el típico, o pasa mucho, por ejemplo, en México, ¿no? Cuando meten a alguien a la cárcel y al final del día resulta inocente y no se pasó 5 años, simplemente el sistema le dice, ay, lo siento, perdónenos, nos equivocamos. Y todo ese tiempo que perdió y al haber salido y aunque salga con, pues sales, estuviste en la cárcel, o sea, y se te ve de una manera. Entonces creo que la reputación, también falta trabajar en ello, en las dos partes, tanto en la víctima como en el victimario, y si alguno de los dos es inocente, pues también buscarlo, pues atacar. En esta parte también, algo, yo le comentaba a Aranza también, fue algo interesante para mí, me pegó mucho en el sentido como mexicano, y quizá aquí muchos no lo van a entender, otros pues lo van a mejor empatizar. Plantea la historia, aborda en algunas partes algo de la cultura mexicana. La hija de la protagonista tiene que dar una ponencia, tiene que ser, es la embajadora cultural del Día de los Muertos, una celebración mundialmente ya conocida, gracias a Coco o a James Bond, principalmente, ¿no? En estos últimos años, pero lo planteé de una manera, se me hizo tan poética, tan bonita. Llega un momento incluso en donde dan una clase, una simulación de clase de lo que es el Día de Muertos y realmente se ve que hicieron la tarea, que lo documentaron y no lo plantean de un sentido de mofa, como en muchos lados, ¿no? Porque muchas veces situaciones y sobre todo esas producciones norteamericanas, siempre cuando hablan de México, por ejemplo, está comprobado los filtros que usan las películas que hablan en México, o cuando está la escena en Estados Unidos o en cualquier otro lugar y por algo se graba en México, supuestamente se graba en México, los filtros son amarillos, los filtros son diferentes, los colores son diferentes, la paleta de colores es diferente, tratando de degradar, tratando de, pues, desprestigiar al país en un sentido cultural. Y aquí, si no es que alzarse a México como tal, sí respetan la cultura y sí le dan este valor a la cultura mexicana. Y bueno, no sé, al menos a mí en particular se me hizo algo muy, muy respetable porque muy pocas películas de verdad logran, o muy pocas series logran hacer esto en cualquier cultura. Aquí particularmente, bueno, tocan dos matices, tocan también la cultura coreana, respetando la esencia del personaje y cómo la inclusión, quizá después vamos para allá, pero también sobre México me pareció muy, muy lindo la manera en cómo lo retrataron, pero no sé tú, Ari, cómo lo ves. A mí me pareció interesante como esta mezcla de culturas que metieron como a lo largo de la serie, ¿no? Porque como dices, está primero la cultura estadounidense, que es todo lo que se da, pues es el marco de la película como tal, ¿no? También está la cultura coreana y obviamente la cultura mexicana. Y creo que, pues no sé, me pareció que lo retrataron de forma neutral. Y creo que eso ya de por sí es difícil, ¿no? Porque culturalmente siempre vamos a tener o siempre tenemos como estos prejuicios de los que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? O sea, no necesariamente porque queramos ofender a otras culturas, sino porque literalmente crecemos con ciertos estereotipos de lo que deben ser, de lo que es un mexicano, ¿no? De lo que es una persona de Estados Unidos, etcétera. Entonces, creo que retrataron muy bien esta parte como una forma neutral y creo que también nos enseña un poco de la pluralidad, sobre todo que hay en Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos, más que en cualquier, o más que en otros países, hay una diversidad o una pluralidad de culturas impresionante, cosa que es muy raro ver aquí en México. No tan solo vamos a la escuela, a las escuelas estadounidenses, ¿no? En realidad, pues no hay como, o sea, no es raro ver que convivan distintas culturas. Aquí en México, ver que haya una persona que sea de una cultura distinta es extremadamente raro, o sea, es extremadamente raro, ¿no? Entonces, me parece muy bien porque de una forma, como tú dices, al tratar esas culturas de manera neutral,
las abordaron con respeto, o sea, ya les están mostrando un respeto ahí y sobre todo señalaron que hay esta convivencia, ¿no? O sea, que siempre va a haber esta convivencia de culturas y obviamente que se puede dar. Que hay conflictos, sí, hay conflictos, eh, pero no es imposible y es algo que ya está pasando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces me pareció que esta serie lo abordará como de manera implícita. No, y aparte, por ejemplo, matizando el Día de Muertos, tiene un porqué después, ese no se los voy a arruinar, pero tiene un porqué, o sea, el final, para la redundancia, tiene un motivo del Día de Muertos, o sea, no es como que simplemente se les ocurrió por meterlo, sino realmente el ser coreana, la protagonista también tiene un motivo, o sea, no solo porque es obvio que es coreana, sino su cultura tiene un peso en la trama, o sea, no es como estas inclusiones que llaman, que no son forzadas, que tienen o sea, que realmente se demuestra por qué trabaja la trama. O sea, no es meto una coreana porque tengo que meter un coreano, sino realmente hay un trasfondo. Lo del Día de Muertos también tiene un trasfondo al final, tiene una repercusión. Entonces son estas formas de verlo con neutralidad y darle un sentido. No solo es decir que somos plurales porque lo somos, sino darles, tiene un porqué pues, en la trama de la serie. Pero hablando de esta matiz y que eso tan bonito que estábamos diciendo de que la inclusión y que la cultura y que la pluralidad, al mismo tiempo retrata algo muy interesante porque hay una personaje, hay una docente que es la joven, esta joven que hablábamos que media revolucionaria, mientras esta que viene como en esta nueva ola de docentes que viene a reestructurar la carrera de letras, es una mujer de color y la retratan de una manera, o sea, la retratan bien, no es en el sentido, pero critican a la universidad, y eso es lo padre, de cómo ellos beben de este personaje para decir que tienen a alguien de color y decir que es una universidad pro, que tienen a una mujer de color. O sea, somos inclusivos, somos esto, y cómo manejan o sea, esta sátira en ese sentido de cómo se da precisamente estas inclusiones y cómo a veces lo manejábamos en el pinkwashing, ¿no? Como dice, solo es por ponerse, bueno, les dejamos el episodio por aquí, cómo ponerse pues la playera de que somos inclusivos y ya, sin realmente serlo, porque al final del día el que estuviera ella no era porque la universidad pensara que era buena o porque la universidad realmente la considerara, porque tenían un evento como anual en donde hay una conferencia, en donde la directora quería que ella fuera la que iba a dar la charla por su historia, por todo, y el rector dijo, no, no, o sea, no me interesa otra persona, ella es un peón más del tablero, no es alguien importante. Entonces, ¿cómo lo manejan? Y también hay una parte en donde la directora maneja, y esto me mató, y se lo comentaba a Aranza también antes de grabar, le dice, es que me metieron aquí al cargo porque querían que una mujer estuviera cuando el banco se estuviera hundiendo, porque la facultad estaba destrozándose. Entonces, también como esta supuesta inclusión que maneja la universidad de meter a una mujer directora en la carrera, la primera mujer directora, realmente tenía un trasfondo que era, creemos, pues un títere que esté ahí nada más y para nosotros lograrnos la medallita de que estamos incluyendo a alguien, de que estamos metiendo a una mujer, pero no hay un verdadero motivo real y auténtico del por qué lo estamos haciendo. Pero bueno, no sé en esta parte cómo lo ves tú, Ani. A mí también me pareció interesante, ¿no? Que resultara como tan problemática. Y creo que también lo hacen con la protagonista, ¿no? Que es ella, como es coreana, ella, incluso cuando hacen como esta cena en donde tienen que conocerla como directora, les dice algo así como dice, o sea, llevan usando mi imagen no sé cuánto tiempo y ¿por qué no? ¿Por qué? O sea, llevan usando mi imagen no sé cuánto tiempo, Mm. pero ahora tienen que cambiarla o algo así como por la de ella, ¿no? O sea, no sé, o sea, como que también se veía que con ella estaban usando ese argumento de la inclusión. Entonces, como lo comentábamos, como tú decías, como lo comentábamos en capítulos cuando hablábamos del pinkwashing, era decir, pues a nosotros no nos importa, ¿no? Que tengas, no sé, 15 personas de la comunidad LGBT, no sé, 10 afrodescendientes y así, o sea, no nos importa eso, lo que importa es cómo es la cultura dentro de esos espacios. O sea, existe la transversalidad porque hay que hacer esta pregunta, ¿no? O sea, si es un ambiente plural, ¿hay esa transversalidad adentro de esos sistemas? Porque si no lo hay, entonces no tiene ningún sentido hablar de inclusión. O sea, la inclusión sin esa transversalidad no tiene ningún sentido. Entonces,
Es decir, esas personas pueden acceder, o sea, pueden subir de puesto, tienen una opción de desarrollarse, no sé, profesionalmente, pueden tener un plan de vida ahí mismo. Hay diferencia salarial entre hombres y mujeres, entre personas LGBT, entre afrodescendientes, ¿no? Entre personas que quizás vienen de clases más bajas. O sea, eso es lo que hay que preguntarnos en ese sentido, ¿no? Que si dentro de estos sistemas existe la transversalidad, porque si no creo yo que no estamos hablando de inclusión, sino nada más es me lavo las manos contratando a gente aparentemente apelando a la pluralidad, a la inclusión, pero realmente dentro no hay ningún cambio, sino más bien todo lo contrario, hay una opresión por parte de quien está al frente. No, y ya rematando con lo que dices, esta parte de si pueden ascender, también cómo ascienden o por qué ascienden, ¿no? Porque, por ejemplo, ella ascendió simplemente por ser la primera, para decir que tenían a la primera mujer en el puesto, pero realmente no implicaba algo, no le dieron el poder, porque al final del día tenía supuestamente el cargo, pero tenía que estar sometida a lo que le decía el rector y tenía que ser el títere del rector. Ella no podía decidir, no podía opinar, no podía. Ella quiso defender, por ejemplo, al este implicado con lo de los nazis y no la dejaban. Dijeron simplemente firma un documento en donde tú estás proponiendo, te damos un documento en donde tú dices que propones que lo corramos, cuando ella no quería hacerlo. Entonces te das cuenta precisamente, incluso aunque asciendas de cargo, pues realmente era un títere, o sea, es esta parte como realmente no hay esa inclusión. Y creo que con esa reflexión nos vamos, porque ya estamos justitos de tiempo para salir en Instagram, así que les invitamos a ver esta serie, les digo, es súper interesante, son cortitos, son capítulos de 20 minutos, se le aventan en una sentada casi casi, y hay estos temas que pueden pegar a nivel general y bueno, a nivel humanidades, a nivel propia filosofía nos puede llevar mucho como que quizá virarnos hacia nosotros mismos y ver lo que puede suceder en estas facultades, en estas universidades y qué tanto podemos tener injerencia en ello, ¿no? Sobre el episodio que viene, creo que se lo vamos a dejar en un misterio porque queremos sorprenderlos, así que estén al pendiente de qué vamos a platicar la siguiente semana. Y bueno, Ari, pues recomendarnos en dónde nos pueden seguir, dónde nos pueden encontrar, todas esas tipo de cosas que tú mejor que yo sabes. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como @filosofía en la red, en Twitter como @filosofía en red, en Facebook como blog filosofía en la red. Y bueno, obviamente invitarlos a visitar el blog, en donde pueden encontrar muchísimos artículos de los autores, que también es súper bueno que los conozcan y que conozcan que la pluralidad justo que hay en filosofía en la red se debe a eso, ¿no? A que son de distintos países y cada quien ha pasado por distintas experiencias académicas, entonces van a encontrar artículos que seguro van a concordar mucho con sus intereses. Y no se pierdan este sábado 16 tenemos a Irving Garnelo en un Insight, que es una charla con él como autor, así que en directo el sábado a las 7:30 hora de la Ciudad de México. Y saludos también a una fiel seguidora de nosotros que se llama Kaime. Gracias por siempre estar ahí presente en todas las transmisiones. Saludos y bueno, hasta la próxima.